Continuando con el tema de series, vamos ahora a ver la serie de Taylor. ¿Qué es la serie de Taylor? Es una serie de potencias, se llama así porque los términos tienen exponente, que nos permite mostrar funciones de una manera un poco distinta, de una manera como una serie de potencias. Bueno, ¿cómo obtenemos la serie de Taylor? Mediante esta expresión que tenemos aquí. Vemos que es una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la derivada enésima eh, evaluada en un valor c sobre el enésimo factorial por la diferencia de x menos esa constante c elevado a la n. Bueno, vamos a hacer ahora. Tomemos c como 0 y realicemos esta sumatoria. Bueno, cuando n vale 0, f a la 0 se refiere a la derivada 0, es decir, antes de derivar, la función original. Si c vale 0, entonces sería la función original evaluada en 0 sobre 0 factorial, y 0 factorial por definición es 1 por x menos 0. X menos 0 es x a la n, pero como n vale 0, x a la n, x a la 0, cualquier número evaluado a la potencia 0 es igual a 1, y ya no es x. Entonces el primer término sería sencillamente f de 0, o la función evaluada en 0. Más, segundo término, cuando n vale 1, f a la 1. ¿A qué se refería? La primera derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial por x menos 0. Recordemos que c vale 0 a la n, x a la 1, quedándome esto. Primer derivada evaluada en 0 sobre 1 factorial por x. Y seguimos así avanzando. Tendría yo más la segunda derivada evaluada en 0 sobre 2 factorial por x al cuadrado, más la tercera derivada evaluada en 0 sobre 3 factorial más x al cubo. Y si se fijan cuál es la progresión, bueno, el número de derivada es el mismo del factorial que estoy poniendo abajo. Primera derivada, factorial de 1. Segunda derivada, factorial de 2. Tercera derivada, factorial de 3. Entonces cuando llega a la derivada enésima, abajo va factorial de n. Y ese mismo número es el exponente de la x. Aquí es x a la 1, x a la 2, x a la 3. Por lo tanto aquí sería x a la n. Bueno, cuando c vale 0, la serie de Taylor le llamamos serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin nos va a servir para expresar funciones en términos de una serie de potencias. Ahorita en el pizarrón vamos a hacer la serie de potencias para seno de x. Vamos para allá y regresamos a hacer la comprobación en la gráfica. Vamos a hacer el desarrollo de la función seno de x en series de Taylor. Lo que necesitamos primero es encontrar las derivadas sucesivas. Vamos a calcular hasta la quinta derivada. Entonces, la primera función seno de x, la primera derivada sería derivada de seno coseno de x. La segunda derivada sería derivada de coseno menos seno de x. La tercera derivada sería derivada de seno coseno. Y con este menos coseno de x. Cuarta derivada, derivada de coseno menos seno. Con este menos más seno de x. Y quinta derivada, derivada de seno coseno de x. Y si fijan aquí ya empezamos a repetir. Vuelve a ser seno, vuelve a ser coseno, y las sucesivas van a ser así como estas. Bueno, ahora vamos a hacer la serie de Taylor cuando c es igual a 0. Entonces, si recuerdan la fórmula, tenemos que encontrar esta función y sus derivadas sucesivas evaluadas en este punto. Porque tenemos f de 0 sería seno de 0. Y lo mismo con todas las demás. F' de 0 sería coseno de 0.
f' de 0 menos seno de 0. Entonces estamos sustituyendo este 0 en cada una de las x. Tercera derivada de valor en 0 es menos coseno de 0. Cuarta derivada de valor en 0, seno de 0. Y por último, quinta derivada de valor en 0 es coseno de 0. Ahora vamos a calcular cuánto vale cada una de esas funciones evaluadas. Tendríamos el seno de 0 es igual a 0. El coseno de 0 es igual a 1. El seno de 0 es 0. Con signo negativo sigue siendo 0. El coseno de 0 es 1. Con signo negativo es menos 1. El seno de 0 es 0. Y el coseno de 0 es 1. Ahora, estos valores que encontramos, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, vamos a sustituirlo en cada uno de los términos que correspondan en la serie de Taylor. Si recordamos, la serie de Taylor ya, cuando c vale igual a 0, que se llama la serie de Maclaurin, es f de 0 más f' de 0 x sobre 1 factorial más f' de 0 x cuadrada sobre 2 factorial más tercera derivada de 0 por x cúbica sobre 3 factorial más así sucesivamente. Recuerden que estaba muy sencillo. La primera derivada es 1 factorial, segunda derivada 2 factorial, tercera derivada 3 factorial, y el mismo número al que le estamos sacando factorial es el exponente de la x. Aquí, como no tenía nada abajo, ni siquiera, la derivada 0 se refiere a la función original, la que no está derivada. Primera derivada, x a la 1. Segunda derivada, x a la 2. Tercera derivada, x a la 3. Y así sucesivamente. Bueno, aquí por espacio el pizarrón me copió nada más hasta la tercera derivada, pero vemos que tenemos aquí hasta la quinta. Entonces nuestra función es seno de x. F de 0, su valor es 0. Más f' de 0, su valor es 1. Sobre 1 factorial, x. Más f', su valor fue 0. Sobre 2 factorial, x cuadrada. Más la tercera derivada fue menos 1. Sobre 3 factorial, x cúbica. Cuarta derivada, su valor fue 0. Sobre cuarto factorial, x a la cuarta. Más quinta derivada, su valor fue 1. Sobre 5 factorial, x a la quinta. Y recordemos que esto es una serie infinita, por eso los 3 puntos del final. Ok, podemos ver que 0 por x 0, entre 2 factorial 0, 0 por x cuarta 0, entre 4 factorial 0. Entonces todos estos términos se me van a hacer 0. Vamos a escribir la expresión nada más con los términos que no son 0. Volvemos arriba para hacer espacio. Queda entonces que el seno de x es igual a 1 factorial es 1 y 1 por x, pues sencillamente x. Luego aquí más por menos, menos. Tengo arriba x cúbica y en el denominador 3 factorial. Luego más 1 por x quinta en el numerador y en el denominador 5 factorial. Etcétera. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar una expresión
que sea representativa de cómo se van generando esos términos. Bueno, si se fijan, aquí ya no lo puse en el primero, pues esto era 1 factorial. Y no lo puse porque 1 factorial es 1. Recuerden que el factorial de un número es multiplicarse a sí mismo por todos los números anteriores a él. En el caso de 1 factorial es 1. En el caso de 3 factorial es 3 por 2 por 1. En el caso de 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Bueno, podemos ver que el exponente coincide con el número de 3 factorial. Aquí es 1, 1 factorial. 3, 3 factorial, 5, 5 factorial. Y son números impares. Los números impares se generan de la siguiente manera. Y eso deben recordarse un poquito cuando vimos las sumatorias, la notación sigma. A ver, cuando n valga 1, 2 por 1, 2, más 1, 3. Cuando n valga 2, 2 por 2, 4 y 1, 5. Sí funciona, pero para obtener el 1 necesito que la n valga 0. 2 por 0, 0, más 1, 1. Entonces quiere decir que mi sumatoria tiene que empezar cuando n vale 0. Y se va a hacer infinito. Y en el numerador que tengo x también elevado al mismo número que abajo. Entonces elevado a la 2n más 1. Y también tengo que el primero es positivo, el segundo negativo, el tercero positivo. Y habíamos visto algo así en la clase anterior. Esto es un menos 1 que está elevado a cierta potencia. En este caso, n. Como n empieza en 0, menos 1 a la 0, cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. 1 positivo, por eso este es positivo. Cuando n vale 2, menos 1 a la 1, menos 1. Y este queda negativo. Cuando n vale 2, menos 1 al cuadrado, positivo, y aquí queda positivo. Entonces, este de aquí sería mi expresión de la serie de Maclaurin para el seno de x. Ahorita en la computadora te voy a demostrar cómo para valores cercanos a 0, recuerda que lo hicimos con c igual a 0, para valores cercanos a 0 es lo mismo. Calcular el seno de un valor sencillamente sustituyendo en estas x que haciéndolo con la función seno. Vamos para allá. Comprobemos ahora cómo la serie de potencias que encontramos se va a acercar mucho a la función seno cuando estamos hablando de valores cercanos a 0. Bueno, lo que tenemos aquí en esta gráfica roja es la función seno. Aquí por este lado tenemos la sumatoria que encontramos, que era la serie de potencias para el seno de x, que era menos 1 a la n por x elevada a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. Y encontramos que esta sumatoria empieza desde 0, n igual a 0, hasta infinito. Aquí le puse a porque lo que vamos a hacer es que vamos a ir controlando cuántos términos podemos poner. Vamos a empezar con a igual a 0. Entonces, si voy de n igual a 0 hasta 0, es que solamente estoy encontrando un término. Si recuerdan ustedes, el primer término de nuestra serie de potencias para seno de x era x. Esta que está aquí. Si nos fijamos, para valores cercanos a 0, muy cercanos a 0, es prácticamente igual esa x que la gráfica del seno. Ya no así conforme nos vamos despegando del 0. Bueno, voy a aumentar a 1. O sea que ahora estoy encontrando dos términos, cuando n vale 0 y cuando n vale 1. Y vemos que ahora es aún más parecida. Lo que hicimos en el pizarrón encontramos tres términos. A igual a 0, o bueno, hablando de los términos que vimos en el pizarrón, n igual a 0, n igual a 1 y n igual a 2. Fíjense que ahora la curva, la morada, es la sumatoria. Es muy, muy parecida a seno de x. Si le hacemos zoom, podemos ver que la línea morada, que es la sumatoria, la serie de potencias, no es totalmente igual, sino más o menos de aquí
hasta aquí. Bueno, voy a poner unos valores. X igual a pi medios y x igual a menos pi medios. Noten que entre esos dos valores, pi medios y menos pi medios, son exactamente iguales el seno que la serie de potencias que encontramos en el pizarrón. ¿Qué nos está queriendo decir? Bueno, que si yo estoy calculando valores entre menos pi medios, que equivale a menos 90 grados, o pi medios positivos, que son 90 grados, es exactamente el mismo valor que voy a encontrar si yo uso la función seno o si sencillamente sustituyo mi valor en la serie de potencias que encontramos. Si dan cuenta, esto es muy interesante porque nos permite encontrar valores de seno sin tener una calculadora a la mano. Bueno, vamos a hacer una demostración de eso. Bien, aquí tenemos la serie de potencias que encontramos. X menos x cúbica sobre 3 factorial más x quinta sobre 5 factorial. Voy a sustituir ahí un valor, el valor que corresponda a 30 grados. 30 grados son pi sextos. Como esta vez no vamos a meter el pi dentro de una función trigonométrica, vamos a tomar el valor de pi clásico, el de la primaria, 3.1415. Entonces, 3.1415, 9265 entre 6, para que sean los pi sextos, es igual a 0.5236. Sustituimos eso en la serie de potencias obtenida y nos da el resultado de 0.50003. Si ahora ustedes hacen en su calculadora el seno de 30 grados, se van a dar cuenta que es 0.5. O sea, vean el error tan pequeño que se tuvo. Y les decía, para valores cercanos a cero es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿de dónde a dónde nos va a servir esta serie de potencias? Para calcular el seno entre menos pi medios y más pi medios. Entre menos 90 grados y más 90 grados. Si queremos que fuera de esos valores siga dando resultados muy exactos, sencillamente tenemos que calcular mayor número de términos. Si calculo un cuarto término, vean que la gráfica se sigue acercando más. Voy a hacerle zoom hacia afuera y verán que conforme voy aumentando el número de términos de la serie de potencias, es parecida, o es igual la serie de potencias a la función seno en un rango cada vez más amplio. Encontramos pues la serie de potencias para calcular el seno de x. Ahora quiero que tú por tu lado, y esta vez no quiero que investigues, quiero que lo hagas con tus conocimientos de cálculo diferencial, que calcules tus derivadas, que sustituyas el valor de cero, y quiero que tú encuentres la serie de potencias para coseno de x. Te tiene que dar algo muy parecido a esto. Bueno, eso es todo por hoy. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Gracias.